La Universidad Nacional de San Martín les da la bienvenida a la ceremonia de entrega del título de doctor honoris causa al dramaturgo y director de teatro Mauricio Cartún, quien ya ha ingresado acompañado por el rector de esta Casa de Altos Estudios, el contador Carlos Greco, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Agradecemos la presencia de las autoridades de la universidad, invitados especiales, docentes, estudiantes, personal no docente y público en general. Mauricio Cartún nació en 1946 en San Martín. Es dramaturgo, director y maestro de dramaturgia. Ha escrito desde 1973 hasta la fecha cerca de 30 obras teatrales entre originales y adaptaciones. Show Mysterix, La casita de los viejos, Pericones, Sacco y Vanzetti, El Partener, Desde la lona, Rápido nocturno y Aire de Foxtrot son algunas de sus producciones de la primera época. Como director ha realizado el montaje de La Madonita, El niño argentino, de su propia autoría también, estrenadas ambas en el Teatro San Martín de la ciudad de Buenos Aires. En la temporada 2009 estrenó en el Teatro del Pueblo Ala de criados, en 2011 Salomé de Chacra y en 2014 su última producción, Terrenal. Sus piezas y montajes han ganado en su país, además, los premios más importantes. Primer Premio Nacional de Literatura Dramática, Primer Premio Municipal de Teatro, Conex de Platino, Gran Premio de Honor Argentores, Fondo Nacional de las Artes, Teatro del Mundo, Premio Perfil a la Inteligencia, Podestá, Leonidas Barleta, Clarín Espectáculos, María Guerrero, Teatro 21, Pepino el 88, Florencio Sánchez, Trinidad Guevara y el Hace de Oro, el máximo galardón de la Asociación de Cronistas del Espectáculo. Creador de la carrera de dramaturgia de la EMAD, Escuela Metropolitana de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires, es responsable allí actualmente de su cátedra de taller y de su coordinación pedagógica. Es docente de la Universidad Nacional del Centro, en cuya Facultad de Arte es titular de las cátedras Creación Colectiva y Dramaturgia. En la carrera de promoción teatral de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo fue titular también de la materia Escritura Teatral y dictó en la Escuela de Titiriteros del Teatro General San Martín la materia Dramaturgia para títeres y objetos. En 2014 fue designado como profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad Nacional de San Martín ha decidido otorgarle el título de doctor honoris causa por su excelencia como creador, director y dramaturgo, su relevancia en el ámbito de las artes escénicas y su trayectoria como maestro de espacios académicos de vanguardia. Este acto va a comenzar con la participación artística de estudiantes de primero y tercer año de la Licenciatura de Artes Escénicas, Focalización en Artes Circenses, dirigida por Gerardo Hochman, quienes nos interpretarán Vitruvio, fragmento de la obra Leonardo, trabajo práctico número 1.
Convocamos al rector de la Universidad Nacional de San Martín, contador Carlos Greco, quien hará uso de la palabra. El acto que nuestro Consejo Superior ya hace un tiempo resolvió del otorgamiento del reconocimiento a la figura destacada en la persona de Mauricio Cartún. Y entonces continuar y profundizar una tradición que ha construido la universidad, que tiene un sentido, el sentido de reconocer a estos mentores, a estos maestros de maestros, para que sean un faro para nuestra comunidad, en particular para nuestros estudiantes, para que se iluminen con su legado vivo, que es una experiencia de vida dedicada al conocimiento. Y que también nuestros profesores, nuestros investigadores, nuestros grandes artistas tomen el ejemplo de ser lo que, parafraseando al profesor George Steiner, decía que es un maestro. En algunos de los estereotipos que él planteaba, un maestro puede llegar a ser alguien que sojuzga a sus discípulos, que los maltrata, que les impone un deber, que les impone una obligación. Otro estereotipo puede ser aquel que inclusive es sojuzgado por sus propios discípulos, que se somete al poder de sus educandos. Nuestra figura ideal es la de los maestros que trabajan para que sus discípulos los superen, que entrega su vida para que sean superados en esa consigna que es trabajar en la búsqueda de la verdad y trabajar en pos de la justicia. Cualquiera sea la dimensión disciplinar de que se trate. Nuestra universidad es una universidad que ha, desde su inicio, tenido una gran vocación por desplegar todas las disciplinas posibles. El profesor Cartún colaboró con nosotros en la gestación de un área dentro de Humanidades de despliegue de las artes, que luego se incubó y se transformó actualmente en una unidad académica, pero también desplegamos conocimiento en relación a las ciencias exactas y naturales, a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, nanotecnología, biotecnología. Y las artes tienen un lugar, tienen un espacio importante. Hace un par de días, en nuestro Consejo Superior se aprobó la creación de un centro de arte y ciencia, porque también estamos convencidos que ese diálogo franco, profundo, sincero, productivo, ¿por qué no?, entre las grandes disciplinas tiene que ser aquel que rompa las fronteras de la tradición y que genere un conocimiento, producto de ese diálogo, que sea un conocimiento interpelado por la realidad. Y en estos tiempos tan difíciles, tan duros, de tanta necesidad, nuestra universidad, esta en particular, y todo el sistema universitario, no puede desembarazarse de la interpelación que le produce esa realidad. Y las disciplinas, todas, deben tener el compromiso, la dedicación de construir un conocimiento que responda a esa interpelación. Y las artes también tienen un deber que cumplir. ¿Cuál es ese deber? El de la creatividad, el de pensar soluciones. Y cuando hablo de soluciones no hablo de cuestiones pragmáticas, hablo de soluciones que trasciendan la vida, que es el sentido de la universidad. ¿Hacia dónde vamos en la búsqueda de esa verdad? Una verdad que sea inclusiva, una verdad que en el ejercicio de esa disciplina encuentre en las vocaciones y en el ejercicio profesional, científico, académico, que esas formaciones, esas vocaciones se desplieguen desde el interés personal, pero también desde el compromiso de dar una respuesta a la sociedad, porque somos una institución pública. Por eso esta tradición que hemos construido de reconocer a estos grandes maestros tienen que ver con reconocer esa entrega que han tenido en la construcción de conocimiento en favor de la sociedad.
Nuestros estudiantes también tienen esa vocación, combativa, comprometida, dedicada. Son estudiantes que, hace un rato conversábamos amenamente, estudiantes que la mayoría de ellos provienen de hogares donde no hay una transferencia cultural de profesores, investigadores, de sus ascendientes, sino que están construyendo su vida en relación al conocimiento, con un gran esfuerzo, porque también trabajan, porque también dedican tiempo a sostenerse. Por eso el trabajo de quienes dirigen la institución, el trabajo de los profesores, está en sostener esas vocaciones, que son arduas, que son trabajosas, que son muy dedicadas. Pero también, nos contaba hace un rato el profesor Cartún, construyó su profesión a partir del trabajo de su padre, de su trabajo personal, y eso también es un legado vivo del cual tenemos que abrevar. Entonces, vamos ahora a escuchar la laudatio, que tiene mucho más fundamentos de lo que yo estoy diciendo. Yo solo hago un marco institucional a esta presentación, reconocer entonces en el profesor un faro que nos ilumine y entonces alentar a nuestros profesores, a nuestros investigadores, a nuestros artistas y a nuestros estudiantes a tener en el profesor Cartún a un mentor y a un maestro de maestros. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector Carlos Greco. Llamamos a continuación a Rafael Spregelburg, quien impartirá la laudatio. Rafael Spregelburg es dramaturgo, director, autor, traductor y actor en teatro, cine y televisión. Escribió numerosos libros, entre los que destacan Bizarra, una saga argentina del 2008, Todo, Apátrida, 200 años y unos meses, Envidia, del 2011, y Panorama Teatral del 2014, entre otros. Como maestro ha dictado talleres, clases regulares y seminarios en el Instituto Universitario del Arte, Buenos Aires, L'Obrador de Stiu, Sala Beckett de Barcelona, Festival Iberoamericano de Bogotá, la Universidad de Antioquia en Colombia, CAT de Sevilla, Casa de las Américas de Cuba, Casa de América de Madrid, École des Maistres, Universidad de Santander, entre muchas otras instituciones. Fundador de la compañía El Patrón Vázquez, su teatro híbrido y mestizo reúne una obra que ha procurado esquivar toda moda o etiqueta, un teatro de lenguaje y de tierras incógnitas, que le ha valido una destacada proyección internacional y numerosos premios, entre los que se cuentan el Tirso de Molina, por La estupidez, 2 veces el premio Ubu en Italia, por Bizarra y por Lúcido, el Casa de las Américas de Cuba, por La Paranoia, el Premio Nacional por La Terquedad, el Premio Municipal por Cucha de Almas, el de la Muestra de Cine de Lleida, como mejor actor por el film El Hombre de Al Lado, el Premio Conex de Platino, varios premios ACE por Apátrida, La Escala Humana, etc., premios María Guerrero por La Escala Humana, premios Trinidad Guevara por La Escala Humana, y en incontables ocasiones los premios Teatro del Mundo, Premio del Espectador, Premio Florencio Sánchez, Premio GTA, entre muchos otros. Ahora sí, las palabras de Rafael. Gracias. Bueno, yo desconozco los motivos prácticos reales, mucho menos los mágicos, por los cuales la Universidad de San Martín decide entregarle el nombramiento honoris causa a mi querido maestro Mauricio Cartún. Yo pregunté varias veces, pero el silencio me dio a entender que los motivos son autoevidentes. Yo solo quería confirmar que tengo vía libre para explicarlo a mi manera torpe y desaforada. En realidad, más difícil se me hace imaginar, mucho menos justificar, por qué algo como esto tan simple y tan razonable no ha ocurrido antes. Supongo que la explicación está tirada en algún lado en esa obtusa zanja de desconfianza de la academia en general hacia las artes de la representación. Desconfianza más o menos justificada por todas partes. El teatro bien se la ha ganado, ya que como el propio laureado expresó alguna vez, en ese vitral bello y colorido que es la historia del teatro universal, un espejismo de colores armado al calor de unos 20 y tantos siglos,
Nuestra marca como hacedores de teatro contemporáneo tendrá el tamaño y la densidad de una cagadita de mosca. Así se manifiesta el doctor Cartoon en su bibliografía obligatoria, pero insertada en un motivo tal y de tal forma que resulta capaz de quebrar la rutina visual de tantos miles de años. Una cagadita fluo, digamos. El nuevo viejo siglo XX, aquel en el que la academia se acomodó al modelo racional de las ciencias duras, no estaba acosando solo al teatro, al que empujó de su trono narrativo indiscutido cuando se le ocurrió sacar de la manga al cine y después a la televisión, sino que se estaba cargando sin piedad a todas las artes de manera mancomunada. Cito a Cartoon cuando cuenta que en ese embate de la tecnología, la razón y las academias contra las artes, por suerte o por desgracia, nunca falta un roto para un descosido. La plástica, monopolio de la reproducción icónica avasallada por la fotografía, la poesía, presa en los límites escasamente comunicativos del papel después de haber disfrutado de la maravillosa popularidad oral, la danza, arrinconada de punta en el amaneramiento de sus códigos puramente corporales, el circo cercado en su cajita de lona melancólica, la historieta refugiada en su búnker under, los títeres condenados a su monotonía aniñada, el varieté, el cabaret. Misteriosamente, como autoconvocados al club de veteranos de guerra, se fueron juntando los tullidos y el teatro descubrió que podía prestar su casa para la soirée. Y una vez todos allí, los robó impiadosamente. Palabras del propio Cartoon. Mientras tanto, la academia afilaba sus lápices y copiaba de la ciencia como podía, porque la ciencia a su vez en el siglo XX había dejado de ser newtoniana, sus métodos de homologación, sus normas IRAM de exámenes, sus testeos de conocimientos, su urdimbre de citas y metatextos para no salir jamás a ver qué pasaba afuera. ¿Cómo no desconfiar del teatro, ese ladrón que no solo roba de la vida los momentos privilegiados, sino que además, no contento con robar de la vida, empezó a robar incluso del arte, de las demás virtualidades, de las ciencias blandas como chicle, de la psicología, de la sociología, de la termodinámica? ¿Es posible llegar a un doctorado en las artes teatrales, las artes de dotar de vida a las ideas, de imagen a lo anicónico, de palabras al silencio, cursando grados, posgrados y maestrías? Tengo mis dudas. ¿De qué otra forma lícita se hace uno verdaderamente doctor, sanador y curador de teatro, si no es a través de este error o este milagro del honoris causa, esta decisión al margen de los cuadernos que implica sumar las causas que hacen al honor por separado, ponerlas todas juntas, evaluar la suma de méritos y reconocer sin titubear que este escritor, este director, este poeta, este artesano, este recolector, este maestro, hubiera merecido hace ya rato un sitio destacadísimo en la cultura del saber, sea o no sea con estrados y aulas magnas. A mí me ha tocado el honor, envidiado por muchos de entre todos los que somos sus discípulos, que en la Argentina mucho me temo somos todos, de rejuntar las pruebas de este acto de justicia y de cariño. El gran maestro no es solo aquel que enseña el oficio que la suerte le ha forjado, sino que sobre todo aquel que al ejercerlo se mantiene siempre joven. Para ello es necesario desconfiar del último libro leído y aprendido y ponerse a curiosear ávidamente siempre el próximo. Hay que ser fiel a la propia creencia y a la vez dialogar con la del que nada infiere todavía sobre ella, el alumno, el sin luz.
Tal vez por eso Cartoon haya sido inadvertido hasta ahora en la academia, si bien esto no es nada cierto. Y en cambio ha brillado en los talleres, en las fábricas sudorosas de sentido, en donde el saber es materia prima, como gabardina o villela a ser cortada ante la vista expectante del obrero aprendiz, el tallerista, el laburante, el alumno que busca hacer un jean o una camperita y se conforma si le sale en cambio un enterito o un smoking. De smokings y enteritos se han llenado los talleres impartidos a diestra y siniestra por Cartoon. Y aún así, es difícil sacarle el secreto para el molde de la pieza. Frente a todos sus discípulos, él escribe con voz propia. Porque no hay copia que resista al trabajo de taller, solo hay trabajo. Es quizás por eso que en la academia, para hacerse doctor cursando una materia tras otra, hay que entender cómo funcionan las copias de las prendas, pero rara vez te den los hilos, las agujas y el dedal para no pincharte. Pero hay algo mucho más sutil que en general resbala a la academia. Es la generosidad apasionada de quien lo comparte todo, laburando una tierra común, anárquica, que pertenezca a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La generosidad de este maestro no tiene que ver solo con sus muchos saberes y sus delicadas intuiciones. Habría que ir a buscar explicaciones más profundas en su biografía, que transcurrió en gran medida en este predio, cuando era un baldío tajeado por las vías. Hablo del Cartoon recolector de imágenes y pedazos de madera, el forjador de hipotéticas esculturas que sabe ver en la imagen abandonada, tirada en la calle como mero residuo, como inutilidad del desarrollo, el diamante en bruto de una maquinaria que soñará con ser perfecta. Hablo del Cartoon que planta brotes de lo que sea en su balcón y que luego, abrumado por la sombra de esas plantas gigantescas, busca mejor hogar para esa vida que ha forjado. Cartoon ha regalado vida a un sinnúmero de autores. 2 de sus palmeras de balcón, erradicadas, crecen mientras hablamos aquí en el campo donde mis hijos juegan también a contar historias bajo sus sombras incipientes. De los muchos que hoy deberíamos estar aquí parados celebrando este honor, me ha tocado a mí estar completamente solo, seguramente mal votado, elegido por un azar inconsistente. Pero no me siento solo, me siento muchos. Espero que mi voz vacilante de emoción sirva de medio para que en ella resuenen las otras miles de voces de tus alumnos, tus aprendices, tus amigos, tus colegas, todos aquellos que podemos atestiguar con pruebas infinitas la justicia inexpugnable de este nombramiento. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Rafael Sprechelburg e invitamos a subir al escenario al contador Carlos Greco y al dramaturgo y director de teatro Mauricio Cartún, quien recibirá de manos del señor rector el diploma de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Martín y el distintivo de esta Casa de Altos Estudios. Ahora sí escucharemos la conferencia del doctor Mauricio Cartún. Bueno, conferencia es una manera de decirle. Por suerte la palabra conferencia admite la hipótesis de conferir, por lo tanto yo siento que me han conferido el permiso de transformar esto en algo más humano que una conferencia. Los que nos dedicamos a generar ficción sabemos que bastante más humano es el relato, entonces voy a intentar transformarlo efectivamente en lo que sé hacer en un relato. Los relatos, como su propia palabra lo indica, son relaciones, son cosas que se juntan con otra y con otra.
Hacer un relato en relación a este doctorado me resulta extremadamente sencillo. Digo, la tengo picando en la puerta del arco, no le puedo errar. Los relatos se hacen de un mecanismo, una herramienta poco difundida, pero que nosotros los creadores de ficción usamos muchísimo, que son las coincidencias. Si la pasamos al campo académico, esas coincidencias las conocemos como apofenias, la capacidad de crear sentido a partir de encontrar relación entre elementos. Un cuento no es otra cosa que una sucesión de apofenias, cosas que se relacionan entre sí, dos cosas se relacionan entre sí y encuentran un campo común dentro del cual se arma un puente que las relaciona y termina creando una tercera realidad. Hacer un relato es muy fácil cuando uno entiende que de lo que se trata es de tratar de crear puentes, andar con un cable multitoma, con unos enchufes raros de los dos lados que los podés poner con una cosa y con la otra y cuando las juntás, en la coincidencia de lo que aparece se crea la verdad. Este doctorado está cargadísimo de coincidencias. Empieza y termina con una coincidencia. Mi madre me quería doctor, aquí en San Martín, digo, me tiene. Yo agradezco en principio, agradezco este reconocimiento a la institución, a sus directivos, agradezco al laudador Spregelur, un amigo querido, agradezco a los artistas, siempre hay que agradecer a los artistas están siempre allí creando lo inefable. Y se lo dedico naturalmente a mi madre. Digo, empieza y termina en la hipótesis de mi mamá me quería doctor, me quemó la cabeza con... Pero por supuesto cuando mamá hablaba de doctor hablaba de medicina, no hablaba de otra cosa, ¿no? Teníamos el modelo de un tío prestigioso, comunista y solidario, que de alguna manera se instalaba en la familia como en la hipótesis de lo que se podía llegar a ser. Le costó mucho a mi madre comprender que iba a ser muy difícil contar con un hijo doctor, entre otras cosas porque el pibe era duro. Porque tenía una especie de rara incapacidad para comprender los procesos lógicos, algo que hoy con una dosis de Ritalina más o menos se podría compensar, digo, la academia, no la institución, sobre todo en los colegios primarios se acostumbra mucho, ahora te enchufan un poco de Ritalina y con eso fuerzan la atención de manera tal que podés entender ciertas cosas del procedimiento lógico. A mí siempre se me escaparon. Pero hay muchas coincidencias para armar este relato. El primero, que me lo entreguen en San Martín, siendo que yo soy sanmartinense, además sanmartiniano. Cualquiera que conozca a mi casa sabrá que el único ícono que se repite en la sala de nuestra casa es San Martín en 2 cuadros y en un pequeño busto de bronce. Por pasión... por el personaje, porque tengo una fascinación por ese personaje. Ya nada más que eso, que esto sea en San Martín y que yo sea de aquí, crearía en principio una especie de coincidencia geográfica, pero yo podría ir más allá y pensar, el instituto se llama Mauricio Kagel y yo me llamo Mauricio Cartún. Hay una coincidencia no menor, nuestras iniciales son las mismas. Esto es una apofenia. Si yo creo esta apofenia, lo que creo es un campo de verosimilitud posible. Por ejemplo, yo podría decir que Mauricio Kagel instituyó la hipótesis de que se entreguen doctorados a gente de algún desarrollo notable en las artes que coincida con sus iniciales. Todos sabrían que esto no es verdad, sin embargo sería verosímil. Y si alguno además conoció a Mauricio Kagel, convendrá conmigo que es especialmente verosímil. Yo tengo otra coincidencia con Kagel también, que es que alguna vez hice la adaptación de una ópera de Kagel, que nunca se estrenó, por cierto, creo que por suerte también. Pero si yo empiezo a pensar en este campo de coincidencias, empiezo a encontrar cosas extraordinarias. Por ejemplo, la coincidencia que unió a mi padre y a mi madre aquí en San Martín. Mi vieja se vino a los 16 años de España, de Asturias, a casarse con un hombre que no conocía, en uno de esos casamientos clásicos de familia. Llegó aquí,
Su primer marido se dedicaba al golf, por lo tanto aprovechaba las posibilidades golfísticas que tenía la zona. Mi madre se instaló aquí, enviudó muy joven, quedó sosteniendo el hogar como podía y con mi hermano Cachi ya nacido, y se instaló en la calle Belgrano, en unas habitaciones de alquiler, en las que coincidía en esa casa, vivía mi padre, porque era el lugar donde mi padre, primera generación de inmigrantes, nacido en Santa Fe, primera generación de inmigrantes judíos de Barón Hirsch en el norte de Santa Fe, había venido a trabajar. Ahí se conocieron mi madre y mi padre y establecieron en principio un lugar de conflicto. Digo, mi llegada al teatro tiene un antecedente muy fuerte. El conflicto es que mi padre era soltero y judío, mi madre era viuda, con un hijo, católica, pero además le llevaba 8 años a mi padre. Este último dato mi madre lo resolvió de una manera taxativa y perfecta. Agarró una gilet y borró, todos nos consta, aquí está parte de mi familia que tiene constancia del hecho, borró de una manera extremadamente prolija los años, se cambió la edad y dijo tengo 8 años menos y actuó de 8 años menos hasta su muerte. Mi madre murió a los 80 y todo el mundo le decía qué joven estás para 80 y después descubrimos que se había muerto a los 88, es decir, que venía creando una especie de rarísima hipótesis de actuación. Lo que no podía resolver era lo otro. Entonces, la parte judía de la familia actuó con un gesto melodramático que yo creo que de alguna manera constituye cierto amor mío por el género, y le puso a mi papá los muebles en la calle. Esto, yo siempre me imaginé cuando me contaban esto, ¿no? Los muebles en la calle. ¿Cómo era? Porque además mi viejo, ¿qué muebles podía tener? A los 30 años, un pibe que vivía acá, le sacaron lo que tenía. Mi padre quedó sin el trabajo y sin el lugar donde vivir y se volvió temporariamente al pueblo, allá a Las Palmeras, donde logró disuadir a mi abuela, que era una especie de madraza de armas tomar, que le dio la bendición tatita, o la bendición mamita en este caso, consiguió, le dijo, te volvés a San Martín y yo voy a convencer aquí a varios productores de papas y de cereales que te manden mercadería y vos la vendés como consignatario. Mi padre volvió, empezó a recibir estos vagones y ahí fue donde nosotros, mi hermano y yo, conocimos las playas de Ferrocarril donde hoy está instalada la UNSAM. A decir verdad, nos desarrollamos bastante más del otro lado de la estación, donde todavía permanecen esas playas. Pero, por cierto, el campo de acción de los trenes cargueros llegaba hasta acá. Nuestra vida tuvo mucho que ver con el ferrocarril, tuvo mucho que ver con las playas. De hecho, yo en mi caso viví casi 10 años frente a la playa de San Martín, donde mi padre había construido un galpón con casa arriba, porque era la manera de recibir los vagones casi en casa, es decir, directamente, a veces ni había que cargar el camión, se mandaban a unos peones que cargaran desde la playa hasta el depósito. Ese conocimiento me permitió un acceso a un lugar que pocos conocen, que es este mundo del ferrocarril, que ya por entonces estaba un cacho en decadencia, pero que sabiendo cómo se entra, cómo se sale y de quién hay que cuidarse, uno puede conocer cosas maravillosas. Yo aprovecho a hacer una confesión algo patética, pero yo, por ejemplo, uno de los lugares que solía frecuentar era el tren presidencial. Y me llevo como carga conmovedora y orgullosa haber tenido alguna vez alguna fugaz actividad amorosa en el vagón presidencial. Eso es algo que recuerdo con un orgullo extraordinario hasta el día de hoy. Yo digo, había que ser ferroviario, había que tener algo del conocimiento ferroviario para poder acceder a esos lugares que nadie sabe, que efectivamente, sabiendo cómo, se podía acceder. De manera tal que la UNSAM y mi historia están vinculadas geográficamente de una manera directa, pero están vinculadas de una manera más directa todavía. Yo era mal alumno por esta incapacidad para entender ciertos procedimientos
que me impedían llegar a practicar otros en los cuales era ducho. Digamos, mientras yo fui alumno repetidor y mientras padecía esta incapacidad de entender ciertos procedimientos, me jactaba de algo, con lo cual me daba una módica felicidad. Era la capacidad de provocar a mis profesores de lengua y literatura en relación al conocimiento sobre literatura contemporánea, en la cual les llevaba una extraordinaria ventaja, no porque yo haya estudiado, sino porque leían todo. Por lo tanto, si me preguntaban de 20 años para atrás, me mataban. Pero todo lo que tuviese que ver con esa producción contemporánea, yo la tenía fresca, leída y releída. Como me iba mal en el colegio, instalaba, todos los que hemos sido malos alumnos lo sabemos, el mal alumno establece con la institución una batalla. Es una batalla, es a matar o morir. Digo, o la institución te pisa o lográs sobrevivir en ella. Digo, ¿sabes qué? Te va a pisar, porque, bueno, porque si no vas, naturalmente el ausentismo te deja fuera, porque si no aprobás materias no pasás de año. Y entonces, en general, frente a esto hay una doble estrategia bélica. Ataque y huida. Ataque es ponerse muy duro. El mal alumno se pone duro, se endurece y toma un lugar de una extraordinaria agresividad que le permite pararse en un lugar de ficción que es: no estudio porque no quiero, no estudio porque me la banco. Ese lugar, que es absolutamente falso, por supuesto, es el único que te permite mantener cierto prestigio con lo que estás alrededor tuyo, porque si no serías el idiota que repite. Entonces, en cambio de ser el idiota que repite, sos el duro que se la banca. Y vuelve, y no importa que lo cambien de colegio y que lo echen, vuelve y cambia de horario. Y me echaron de la tarde y me pasé al Wilde a la noche, y entonces había algo allí de resistencia. Y la otra es la huida. Frente a la hipótesis de la vergüenza, huir. Huir es, en términos generales, no ir al colegio, es decir, hacerte la rata. En algunos casos uno desarrolla también ciertas estrategias que le permiten tener presentismo a pesar de estar ausente. Esas cosas muy curiosas. Cada vez que yo me hacía la rata, tenía una doble actividad que a mí me apasionaba. En principio, el cine. Curioso, yo venía mucho al Cine Moreno, que queda aquí, a 3 cuadras. Quedaba, naturalmente, aquí a 3 cuadras. Así nomás, en la calle Moreno, dando vuelta desde la estación. Pero el cine empezaba a las 3 de la tarde. Y el colegio a la 1 menos cuarto. Por lo tanto, yo tenía 2 horas que cubrir. Esas 2 horas que cubrí, yo sabía que iba a leer. Siempre tenía un libro y leía. Pero tenía que encontrar lugares de cierta protección, porque además familia conocida en San Martín, ¿a dónde vas para estar protegido en ese acto clandestino de estar huyendo de la institución? Y, por supuesto, el lugar perfecto eran las playas del ferrocarril. Pero de las playas del ferrocarril había uno especialmente atractivo, el Tornavía. El Tornavía ya estaba medio abandonado, el Tornavía, donde está construido este edificio, de hecho este teatro portal se llama Tornavía, es un gran edificio circular en el que las locomotoras entraban, tenían un disco giratorio a la manera de los giratorios del teatro y podían dar vuelta para salir hacia el otro lado. Ese lugar era un lugar en el que prácticamente no había actividad, pero que además tenía una ventaja, que es que 150 o 200 metros más allá tenía un pequeño puentecito abajo de vías abandonadas. No pasaba nadie, eran vías muertas, y bajo ese puente, cuando estaba lindo, yo me sentaba a leer. Tenía 2 horas hasta que empezaba el cine. Esas 2 horas eran perfectas, era sentarme en este puente del que tengo una imagen conmovedora. Un día, ahí abajo en el puente, encontré una calavera de rata, seca, blanca por el sol, llevaba mucho tiempo, y era tan hermoso el objeto que me lo guardé. Seguramente mi madre lo tiró, alguna vez lo descubrió y me lo tiró, pero para mí era como una especie de certificación, una vez más las apofenias, la rata y la rata, esa coincidencia de estar allí, haciendo algo culposo, sin saber que muchos años después, yo diría, estaba haciendo carrera. Estaba creando algo que es lo que finalmente iba a terminar haciendo. Leyendo y yendo al cine. Todo lo que he hecho en la vida es una combinación entre lo que leí y lo que vi en el cine. El teatro, ocasionalmente, lo veía, mis padres me llevaban a veces los sábados, pero la imagen de la construcción de relato estaba allí. El Tornavía fue para mí un tornavida.
así como las locomotoras para dar un giro necesitan hacer una enorme rueda que llevaría mucho tiempo, las vidas suelen recurrir al mismo mecanismo. Tardan mucho en dar la vuelta. Había muerto mi padre, trabajábamos con mi hermano aquí a 4 cuadras, 5 cuadras en el mercado de Abasto de San Martín sobre la calle Pedriel. Nos levantábamos a las 3 de la mañana, nos quedábamos hasta las 10 que abría el banco para hacer depósitos. Recién ahí íbamos a poder dormir. Yo ya sabía que no tenía posibilidades formativas. El destino de alguna manera nos necesitaba allí. Es curioso. Cada tanto, cuando llovía, yo prefería ir a la escuela. Y cuando iba, me encontraba con algunos profesores que tenían un acto de consideración muy particular. Recuerdo a uno especialmente, un profesor de italiano. Profesor de italiano que un día me dijo, yo sé que a usted le gusta leer, Cartoon, si usted no jode, lea. Me habilitó a hacer algo que la institución no permitía. La institución solamente permitía concentrarse en lo útil. Este profesor, de manera involuntaria, me enseñó algo que hasta el día de hoy yo sigo tomando como energía. Cuando yo empecé a leer, y un día no tuve que leer y me puse a escribir en la clase de italiano, empecé a sentir un placer que yo no sabía de dónde venía y una creatividad extraordinaria que se accionaba cuando yo miraba el Seiko que me había regalado mi mamá para que no llegue tarde al mercado. Y veía que se acercaba el momento del recreo y escribía más y con más energía. Había descubierto algo que luego pude poner en palabras, y es que la creación se magnifica y aprovecha, no el tiempo útil, porque se te hace artista mercantilista, no el tiempo libre, porque eso te hace un aficionado, el tiempo liberado. Liberar tiempo, ser el propio revolucionario de tu tiempo, instalar en el marco de un tiempo profano la hipótesis de un tiempo sagrado en el cual se hace una producción que tiene una energía que si después quiero reproducirla en el Bar Plaza, que era otro lugar donde iba, o en mi casa no se producía nunca. De esos cuentos escritos en las clases de italiano, por supuesto italiano no aprendí nada, no sé italiano. Por suerte la primera vez que fue a Italia me acompañó Spregelburg, que es políglota, nato y neto. No se lo pagué bien porque lo invité a andar en bicicleta por la montaña. Llegamos a un pueblito, a mí se me dio por brindar con vino, con vino espumante y después tuvimos que bajar de la montaña y Rafa se pegó un palo. Bueno, tuvimos ahí todo. Pero la verdad es que sin él nunca hubiera entendido nada en los primeros días de llegada a Italia. Con un cuento que escribí en esas clases de italiano, gané un premio aquí en San Martín. Había una librería, la Dante Alighieri, y en la Dante Alighieri me presenté en una revista Bolche por entonces que se llamaba Hoy en la Cultura y gané ese primer premio. Ganar, cuando todavía no habías terminado el secundario y estabas en la duda de cuál es tu capacidad y utilidad cultural. Ganar un premio es un señalamiento casi a los cachetazos. Es casi, digo a los cachetazos porque te hace reaccionar. Te dice, escúchame, idiota, esto podés hacerlo. Si a esta edad podés ganar este premio, en realidad, dale por acá. Y yo no lo dudé, le di por ahí. El tornavida. La sensación de ir hacia un campo que a mí me resultaba inexplicable. Digo, ¿a dónde estudiar teatro? ¿A dónde estudiar dramaturgia? ¿A dónde estudiar literatura que se pudiese escribir? Lo hice, aprendí y un día descubrí que era dueño de unos saberes curiosos, especiales y que no tenían antecedentes. Leí una vez por allí que Borges había utilizado para sus clases un decreto especial de saberes especiales, que son los que uno no logra acreditar con un título académico, y descubrí que con esos saberes podía además crear materias en la universidad. Y la materia dramaturgia, el primer antecedente de la materia dramaturgia, en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires fue creada justamente de esa manera y luego fui el creador de la carrera de dramaturgia de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático.
ingresé al circuito académico con el orgullo de crear programas. Luego se hizo en el UNA la carrera y se hizo sobre el programa que yo he diseñado. La EMAD de Montevideo hace 2 años ha abierto la carrera de dramaturgia y la ha montado sobre el programa que yo he desarrollado por conocimiento y también por práctica. Llego al final con la última coincidencia. La más fuerte hubiera sido Tornavía y Tornavida. Nosotros sabemos que siempre tenemos que buscar una poderosa y si uno cierra con eso, hay algo donde todo queda contenido en la hipótesis de ese encuentro. Un filósofo que a mí me gusta mucho, Gastón Bachelard, dice: nunca sobrecargue una metáfora, se volverá un chiste vulgar. Pero como yo tengo una tendencia a la vulgaridad, preferí seguir sobre esa y cerrarla con otra, a riesgo de sobrecargarla o de volverla un chiste. Pero la verdadera coincidencia curiosa que cierra esto es que después de 25 años de trabajo como profesor en la academia, recibo hoy este doctorado honoris causa y mañana cobro por primera vez en mi vida la jubilación. Ser doctor un día antes es casi como aprobar en el examen de diciembre, en el de marzo, y poder pasar de año. Vuelvo a agradecerles a todos y cada uno de los que están sentados allí y me voy con una gran emoción. Gracias.